Muy importante. Bueno, ya tenemos a nuestra siguiente invitada, mi estimado Juan Diego. Coméntenos de quién se trata. Sí, justamente tenemos ya aquí la presencia de una gran amiga, la doctora Dani Barzallo, pues que es psicóloga clínica. Vea Ya nomás, usted tiene su vea propio nomás. centro psicológico. Yo le recomiendo, vaya un ratito, Que le darse haga una un, vueltita un por ahí. chequeo porque yo dudo de usted, dice joven. No, 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 no es porque es malo ni nada por el Para estilo. nada. Es como ir al dentista, como ir así, para ver cómo está Poder uno, ¿no? conversar con alguien y en este caso que pueda recibir una buena orientación. No, no, para que te den herramientas para solucionar nuestra vida, pues, ñañito. Y sobre todo, ahora que vamos a topar un tema muy sensible, y justamente para eso está nuestra queridísima Dani, la pandemia, desde hace un año aquí en el Ecuador, pues, lamentablemente ha quitado muchísimas vidas. Vidas de nuestros abuelos, de nuestros padres, y digamos que de golpe y porrazo, es decir, en poco tiempo, sin que nos dé tiempo a reaccionar. Y obviamente, pues muchas familias han perdido varios miembros en muy corto tiempo. Exactamente. Uno normalmente, digamos, ya en cierta edad empieza a ver que nuestros seres queridos parten para el otro mundo y bueno, pero así como se ha generado en este proceso pandémico de Ujú. mucha gente y con mucha frecuencia, pues genera un proceso de duelo bastante extraño. ¿Complejo? Complejo, porque uno no sabe realmente cómo reaccionar y cómo pasar justamente esos duelos. Y para eso pues tenemos a la presencia de mi querida Dani, que te mandamos un saludo muy, 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 muy grande aquí desde entre tú y nosotros. Y cuéntanos, ¿cómo estás? Hola chicos, buenos días. Gracias por la invitación, de verdad súper chévere estar el día de hoy aquí con ustedes. Para nosotros también es un placer que nos acompañes, mi querida Dani. Como te decíamos, lamentablemente la gente se nos está yendo. No podemos hacer nada en contra de eso. Es una cuestión de la pandemia, una cuestión de salud. Inclusive nosotros pensamos que es hasta algo bastante raro porque mucha gente también está muriendo en masa por otras causas también, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo nosotros familiares tenemos que afrontar este tipo de situaciones? Tenemos que ser fuertes, a veces no mostramos dolor, decimos, bueno, ya la resignación, pero siempre, siempre existe el dolor, la ausencia, el extrañar a esos seres queridos, el impacto, el shock, no sé, hay muchas reacciones. ¿Cómo Varias debe aristas. uno manejarse en este tipo de situaciones? Sí, saben que este es un tema muy importante porque, como tú dices, Juandi, ahorita con lo de la pandemia se han incrementado las muertes lastimosamente por este tema del virus que aún no logramos pasar. Y hay que entender primero lo que es el duelo, ¿sí? Porque mucha gente, claro, pierde a sus familiares, no saben qué hacer y todo el mundo habla de las muertes, pero muy pocas son las personas que hablan del duelo, que es por donde debemos empezar, ¿no? Entender que es un proceso, ¿no? Es un proceso de adaptación emocional que es natural, que es necesario vivirla, ¿sí? Porque duelo de muerte de un familiar no solamente va a ser ese hecho, ¿no? Sino también hay mucha gente que está teniendo duelos por pérdidas de trabajo, muchas cosas que han pasado en esta pandemia, ¿no? Muertes de las mascotas, bueno, en general, ¿no? Lo que ha ocasionado el encierro. Entonces, es importante que primero que nada para poder trabajar el duelo, entender también de que hay etapas del duelo, ¿sí? Y mucha gente se siente angustiada por el hecho de que han perdido a varios de sus familiares y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cuánto me va a durar esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que las personas tienen esa preocupación, ¿no? Y no saben qué hacer. Primero que nada, es importante de que nosotros podamos sentir ese duelo, ¿sí? Y hay que empezar por ahí, porque esto es lo que más evita a la persona hacer, sentir esas emociones que tanto le angustian. Y las emociones, lastimosamente, tenemos que enfrentarlas, sentirlas, para poder avanzar. ¿Sí? Entonces, primero que nada, tendríamos que sentir todas esas emociones del duelo. Hay que ser pacientes porque esto va a ir al ritmo de cada uno, va a ir al ritmo de cada uno, puede que dure menos, puede que dure más en algunas personas. Entonces, una recomendación también es evitar desesperarse, angustiarse por el tema del tiempo en que dura el duelo. Entonces, algo también que es importante es de que nosotros podamos experimentar todo esto, podamos llorar,
todo lo que sea necesario, porque todo eso va a ayudar en el proceso. Algo que también ayuda muchísimo es hablar de la pérdida. Mucha gente también evita hacer esto, pero es necesario para poder sobrellevarlo. Mira, yo aquí tengo muchos casos, trabajamos muchos casos también del tema del duelo. Y a veces nos llegan aquí adolescentes que están presentando otros síntomas, pero cuando empezamos a abordar la terapia es por un duelo mal elaborado, mal procesado, por una abuela que falleció o porque la madre falleció. O sea, no tienen una y guía hablamos de entonces que en han este pasado caso, Daniela. meses. No tienen una guía entonces, Daniela, cuando una persona está pasando por una situación grave y no tiene a quién recurrir y se ahoga en uno mismo con los problemas. Exactamente. Entonces empiezan a presentar otros síntomas y los papás no saben qué les pasa y a veces la misma persona, como tú dices, no hay una guía y no entiende qué es lo que le sucede. Entonces, cuando empezamos nosotros con las terapias, allí empiezan a salir más cosas y en especial son los duelos que no se elaboraron de manera adecuada. Entonces, después de 6, 7 meses, la persona que viene ya a buscar terapia empieza a elaborar lo que no procesó hace meses, ¿no? Entonces también va a ser importante realizar rituales, ¿no? Rituales que le ayuden a la persona, como por ejemplo alguna carta, escribirle a esa persona lo que no pudo decirle, porque estas muertes, en especial en el tema de pandemias, podríamos decir que son muertes sin despedidas, ¿no? Porque ustedes saben que ahorita no hay cómo hacer los rituales de funerales, velorios, nada de eso se puede hacer en este momento, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? También que la persona haga un esfuerzo, se alimente bien, porque hay personas que pierden el apetito, no quieren comer, se deprimen y empiezan a consumir sustancias, ¿no? Que eso también lo hemos podido ver. Por ejemplo, empiezan a tomar alcohol, empiezan a consumir alguna droga, eso, ¿no? Y está el tema de que nosotros también trabajamos en las terapias, el tema del perdón. Mucha gente se siente culpable, siente que pudo haber hecho algo más y no lo hizo. Y compartir el dolor con otras personas que sean de su confianza, con personas que hayan vivido también esta situación, eso también va a ser importante. Mi Dani, yo conozco algunas personas que tienen varias formas de pasar su duelo, ¿no? Por ejemplo, pero yo creo que, para mi forma de ver, ¿no? Un poco extremas. Unas desaparecen todo recuerdo de la persona ausente. Borran fotografías, cambian absolutamente todo, como que nunca existió. Y en cambio otras mantienen todo exactamente igual, no sé, imaginándose tal vez que algún rato volverá y tiene que encontrar todo como lo dejó. ¿Son recomendables estas prácticas? Y si no, y de no ser así, ¿cómo sería una práctica correcta para poder pasar nuestro duelo? Esa es una excelente pregunta. Mira, sabes de que el duelo tiene unas fases, ¿sí? Tiene unas fases, ¿no? Primero viene el tema de la negación, ¿sí? Ahí podemos ver en esta persona, tiene toda la ropa colgada en el armario, tiene todo en la casa para que cuando vuelva la persona, entre comillas, encuentre todo como estuvo. Entonces, ¿por qué? Porque la persona no asume que hay esa pérdida, ¿no? Y hay como un shock en la persona, no acepta, ¿no? Luego está la parte del dolor emocional, ¿no? Está la ira, la persona siente ira, dice, pero ¿por qué se murió? ¿Por qué no logró sobrevivir? Hablando del virus también, ¿no? O alguien que se suicida tal vez, ¿no? ¿Por qué no buscó ayuda? ¿Por qué no hizo esto? Tienen muchas emociones encontradas, ¿no? Los dos ejemplos que tú me dices, allí podemos ver las etapas, ¿no? Del duelo, ¿no? Porque hay personas que van a vivir estas etapas, pueden repetirlas, pueden iniciar una antes que otra, ¿sí? Y puede durar más que otras, ¿no? Ninguna de las dos yo te podría decir que es recomendable, sino que ir procesándolo poco a poco, ¿sí? Hay que ir trabajando con la persona para que llegue a la tercera etapa, que es la aceptación. Mira, hablamos del tiempo, está establecido que entre a 6 a 12 semanas el duelo se puede elaborar, ¿sí? Se puede elaborar, ¿no? Una persona empieza ya a entrar en la etapa de la aceptación y empieza a continuar con su vida. Sin embargo, cuando las personas no pasan de las etapas anteriores, como hemos hablado, mira, esa persona que no pone fotografías, que no quiere ver nada de la persona fallecida, es porque está evitando
evitando la primera fase, y es enfrentarse a ese dolor. Pero cuando se encuentre con eso va a ser mucho peor. Y la otra persona también está en la fase de negación, porque dice, voy a dejar todo para cuando esta persona regrese. Y sabemos que eso no va a pasar, ¿no? Entonces, pasados los 6 meses, si esto continúa, ya se convierte en un duelo patológico. Y es necesario, va a ser importante que la persona tome una ayuda psicológica para que tenga una guía de cómo puede ir afrontando esta situación, porque no solo pasa con los niños adolescentes, también pasa mucho con los adultos. Aquí tenemos casos de esta situación. Entonces, lo que hay que ayudarle a la persona, ¿no? Es ayudarle a gestionar estas emociones que ha bloqueado, que no ha querido aceptar, para que pueda empezar a entrar a esa etapa de la aceptación. Fundación hay que ayudarle a cambiar, a parte de modificar sus rutinas, ¿sí? Porque a esta persona le va a generar mucho dolor seguir haciendo lo que hacía antes, porque no puede con el dolor. Entonces, algo que ayuda en estas ocasiones, en estas situaciones, es ayudarle a modificar estas rutinas para que la persona encuentre un nuevo sentido, una nueva forma de ver las cosas y tratar de hacer cosas diferentes, ¿no? Mi Dani, también yo conozco otros casos de que tienen un duelo constante, es decir, que nunca les pasa el dolor, siempre visten de negro hasta el final de sus días. Y lo único que desean es que la vida pase rápido para poder acompañar a sus seres queridos que se fueron mucho tiempo antes. Ajá, En sí. Ajá. Mira, ahí hablamos de un duelo patológico, ¿sí? De un duelo patológico. Algo también que nosotros recomendamos es de que hay que respetar el tiempo de las personas. Hay personas que les va a durar mucho menos tiempo el tema del duelo, pero hay otras personas, por ejemplo, alguna abuelita y falleció el esposo por COVID, ¿sí? Entonces, esa persona se siente muy mal, digamos que ya han pasado 6 meses, pero ella no lo supera, todavía está ahí. Entonces, también hay que respetar el tiempo de las personas, porque hay personas que tal vez les puede durar un poco más y lo que necesitaban era más tiempo para poder procesar esta situación. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar con la gestión de las emociones, ayudar con rituales terapéuticos donde la persona puede ir cerrando ese ciclo, ¿sí? No es que va a olvidar a la persona, le hacemos entender eso, solo que vamos a cerrar este ciclo de la muerte, de la aceptación de la muerte, que esta persona se fue, para que empiece a modificar sus rutinas y ahora sí vuelva, por ejemplo, a la ropa de color, pueda hacer nuevas actividades, ayudarle a que esa persona se pueda levantar emocionalmente. Claro, el apoyo en estos casos siempre debe estar presente por la familia, pero ¿qué hacemos cuando la familia tiene una actitud de que me importismo hacia la persona que está pasando por un duelo? Que, como mencionamos, puede ser duelo por una persona que ha fallecido, una ruptura amorosa que lamentablemente en esos casos puede llegar a un suicidio. ¿Qué hacemos con ese caso? Sí, el apoyo social, el apoyo del entorno que tenga la persona va a ser muy importante. Mira, por ejemplo, si hay personas que igual son allegadas a esta persona que está sufriendo, ya sea por una pérdida o una relación que se acabó, como tú dices, sería bueno que también un familiar intervenga allí y ayude a hablar con estos familiares para que les ayuden a entender, ¿no? Que por qué esta persona está así, por qué esta persona está con estos síntomas depresivos, porque la persona puede experimentar trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, por estrés postraumático, para ayudarles a hacer ver el apoyo que necesita esta persona que está sufriendo. Y si no, la misma persona tendrá que buscar ayuda psicológica, porque va a ser importante que esta persona también vea por otro lado, ¿no? Si ve que no tiene ese apoyo que es tan importante, tiene que buscar apoyo psicológico para poder avanzar. Uh-huh. Claro que sí. ¿Y este apoyo psicológico tiene que ser a la persona o puede ser también a nivel familiar? Claro. Mira, nosotros, por ejemplo, acá, ¿no? Te comento, Juandi, nosotros siempre trabajamos aquí a nivel familiar, ¿sí? Porque es súper importante. Cuando son adultos, claro, hacemos terapias individuales, ¿no? Cuando trabajamos con los niños, siempre trabajamos con las familias, sea el caso que sea duelo o sea algún otro trastorno, siempre abordamos el tema familiar porque es importante. Más en estos casos, ¿no? De adolescentes, tenemos que hacer una
una intervención familiar. Y en el caso de adultos también a veces tenemos que intervenir, por ejemplo, con la pareja del adulto o con las personas que vive esta persona. Claro que sí, hay que hacer una intervención familiar para que todos puedan sobrellevar la situación que están pasando. Claro que sí. En este aspecto, por ejemplo, digamos, la diferencia entre el duelo del adulto con respecto al duelo del niño. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo se debe llevar, digamos así, este proceso en los niños? Desde contarles la noticia y cómo van ellos asimilando esta situación. Mira, esto va a cambiar con el tema de que lo primero que se suele hacer es de que los adultos ocultan que ha muerto el papá, que ha muerto el abuelito, no les quieren decir, ocultan siempre, ¿no? Porque el adulto tiene mucho miedo de abordar el tema de la muerte con los niños, se desesperan mucho. Entonces, depende de la edad, nosotros vamos a saber cómo hablar con el niño, ¿no? Obviamente, si es un niño muy chiquito, nosotros tenemos que explicar de una manera adecuada qué fue lo que pasó. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con el tema de hacer analogías, ¿no? Por ejemplo, tenemos una plantita muerta, entonces le explicamos, ¿no? Lo que ha sucedido con la planta, qué fue lo que le pasó a la planta, por qué murió. Y le explicamos, ¿no? Mira, en el caso del abuelito, a él le pasó esto, tenía una enfermedad, le pasó esto del COVID, y le vamos explicando y hacemos una relación, ¿no? Para que el niño entienda qué fue lo que pasó, porque los niños siempre es bueno decirles la verdad, pero dependiendo de la edad, nosotros vamos a utilizar un lenguaje adecuado para poder hablar con ellos. Si son más grandecitos, claro, ahí va a ser un poco más fácil para hablar con ellos, ¿no? Pero va a ser importante decírselos, porque si ve que esta persona no aparece, que no hay contacto de esta persona, el niño lo que piensa es que lo abandonaron, ¿sí? Entonces es importante ayudarle a procesar también el duelo, que el niño llore, que se exprese, que trabajamos la parte emocional por medio de dibujos, que logre poder sobrellevar esta situación, ¿no? Encontrando técnicas, ¿no? Y ayudar en casa, siempre es bueno a nivel familiar trabajar con rituales terapéuticos. Por ejemplo, teniendo en cuenta también las creencias que hayan en la familia religiosas, ¿no? Por ejemplo, si no podemos hacer un velorio, pero podemos prender una velita en casa para despedir al familiar, podemos darle una plegaria, podemos escribir una carta, podemos ir a quemarla a un lugar especial para botar esos restos de la carta. No que vamos a olvidar a la persona, pero que le vamos a poder decir en la carta lo que no pudimos hacerlo en vida, ¿sí? Entonces, ayudarle al niño también con rituales terapéuticos, no solo al niño, sino también a nivel familiar, para que todos logren sobrellevar ese duelo, pero entre todos, no solos, sino entre todos. ¿Cómo ayuda en este caso, Dani, el tema de simbolismo, de estas expresiones que se están realizando que pues buscan calmar un poco la situación de dolor que está viviendo la persona? ¿Cómo ayuda el tema de este simbolismo y cómo aplicarlo de una forma responsable al momento de sobrellevar el duelo? Esto ayuda mucho a procesar lo que ha pasado, porque como les decía hace un rato, ¿no? La persona primero tiende a negar, ¿sí? Tiende a negar lo que ha pasado, que es la primera fase del duelo, ¿no? Es la negación. Dice, no, es que no ha pasado esto. Y muchas personas no lo abordaron, como no se podía viajar, como no se podía acercarse a los familiares, no pudieron ir ni siquiera al velorio de esa abuelita que estaba en otra ciudad. Entonces se quedaron con eso, ¿no? Primero la fase de negación. Entonces, no se procesó cuando debía, la persona empieza a recordar a la persona muerta, a la persona fallecida, ¿no? Tal vez un abuelito, entonces empieza a sentir el dolor, hay mucha gente que empieza a sentir culpabilidad. Entonces, ¿en qué va a ayudar el simbolismo? En esto, a poder procesar lo que no se hizo de manera adecuada, ¿sí? Porque luego se empieza a expresar esto en otros síntomas, en ansiedad, en depresión, y la persona a veces no se da cuenta, con arritmias. Entonces, escribir a la persona fallecida ayuda mucho a procesar esta situación. La persona logra liberarse de eso que tiene adentro. Entonces, por eso es importante realizar hacer los rituales terapéuticos. Y es una situación que hemos experimentado todos de alguna manera, ¿no? Entonces, y es algo duro, ¿no? Es algo duro, pero es necesario. El duelo es un tema que es natural y es necesario en la vida, ¿no? Por temas de que nos van a ayudar más adelante a enfrentar otras situaciones, ¿no? Pero
para esto ayudan mucho los rituales. Ujú. Qué chévere, mi Dani. Más o menos en una persona normal y en otras circunstancias, obviamente, ¿cuánto tiempo promedio dura el duelo desde que se destroza, digamos así, desde la etapa de la negación hasta que definitivamente lo acepta y pues ya puede vivir tranquilamente con la ausencia de esa persona? Ujú. Mira, te cuento, esta es una pregunta que le genera angustia a la mayoría de la gente, porque como están sintiendo tanto dolor que no logran con eso, dicen, ¿en cuánto tiempo se me va a pasar? ¿En cuánto tiempo va a pasar todo esto que estoy sintiendo? Por lo general, este tema del duelo suele durar entre 6 a 12 semanas, pero cuando hablamos de que pasa los 6 meses, ¿sí? Pasa los 6, o sea, 12 semanas hablamos de 3 meses, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, por eso hay que ir haciendo un seguimiento y viendo cómo se siente la persona, porque si pasa esto de 6 meses en adelante, ahí ya se convierte en un duelo patológico y puede convertirse en un trastorno de ansiedad, en un trastorno de depresión, porque de 6 meses en adelante, allí hablamos ya de que se puede establecer, de acuerdo a la persona, ¿no?, los síntomas que vaya teniendo. Entonces, un duelo patológico es de 6 meses en adelante, cuando la persona no ha logrado superar esta situación. Ujú. Bueno, entonces se ven que todo proceso para que funcione y en este caso tenga un resultado positivo, hay que tener bastante paciencia, que es un elemento que muchos no la tienen. Exacto, exacto. Esta es una de las cosas que nosotros también decimos a nuestros pacientes, ¿no? Porque tienen esa desesperación, esa angustia. Entonces nosotros calmamos esa angustia diciéndoles que no pasa nada, que todo el mundo debe ir a su ritmo y que está bien. Si a ella le duele más que a la otra persona, está bien, no pasa nada, ¿sí? Pero vamos a sentir esas emociones porque la única manera de poder sanar es viviendo ese dolor primero. Claro que sí. Mi Dani, para finalizar, ¿cuándo una persona tiene o debe ir donde un profesional para buscar ayuda? Puede ser desde el momento mismo en que uno ya digamos, la persona partió al día siguiente, necesito un profesional que me acompañe en este proceso, o deben existir cierto tipo de circunstancias que me digan a mí, debo ir a un profesional. Sí, más que nada es cuando la persona sienta esa necesidad, porque hay personas que logran sobrellevarlo de una manera más adecuada y lo logran, pero hay otras que les va a costar un poquito más y cuando haya esa necesidad, la persona es importante que busque ayuda psicológica. Ahora, también va a ser importante porque en algunas situaciones las personas no se dan cuenta de lo que les está ocurriendo y empiezan a somatizar, ¿sí? Y, por ejemplo, empiezan a tener arritmias, empiezan a tener trastornos de ansiedad y van por el trastorno de ansiedad inicialmente, pero ¿qué hay atrás del trastorno de ansiedad o por un cuadro de estrés? Que los cuadros de estrés, atrás hay ansiedad. Entonces, ahí en la terapia empezamos a ver que es por duelos no elaborados, porque a veces empiezan a presentar otra sintomatología. Entonces, cuando hay una sintomatología excesiva, por ejemplo, arritmias, me duele mucho la cabeza, el sistema nervioso es el primero en alterarse, les duele mucho el estómago, con el tema de la comida no quieren comer, entonces allí es bueno que se busque ayuda profesional. Y más que nada cuando la persona también sienta esa necesidad para poder dar ese paso. Listo, mi queridísima Dani, lamentablemente ya sabes, el tiempo en televisión y en radio son muy, muy, muy cortitos, pero siempre las puertas de este programa están abiertas para ti, mi querida Dani. Cuéntanos, ¿a Muchas dónde puede la gracias. gente contactarte? Sí, y también aprovecho para contarles algo. Miren, nosotros estamos elaborando en nuestro centro, justamente estamos queriendo elaborar un taller para las personas que han sufrido pérdidas para trabajar el duelo, ¿sí? Entonces ya les estaremos contando de cuándo se podrá elaborar esto para trabajarlo vía Zoom, ¿no? Nosotros estamos en Citimed, que es al lado de Meditrópoli, edificio Citimed, en el 4º piso, en los consultorios 452 y 453. Aquí tenemos nuestro centro de neuropsicología, donde tenemos algunos servicios, terapia de lenguaje, servicio de psicología, neuropsicología y pedagogía también. Entonces las puertas están abiertas, Juan. Muchísimas gracias, Gracias, mi Dani. Qué gusto Ok. tenerte con nosotros. Y sí, obviamente está tu casa. Nos avisas cuando vayan a hacer este tipo de actividades para
obviamente, Claro que pues sí. difundir y conversar sobre ello. Mi querida Dani, un placer tenerte con nosotros, te deseamos muchísimos éxitos y un excelente miércoles y resto de semana. Cuídate muchísimo, Muchas esta siempre gracias, tu casa. chicos. Chao, que Un pasen gusto, bien. Dani, Chao, pases chao. bien. Chao. Chao. Muy bien. Conversamos con Daniela Barzallo, psicóloga clínica, un tema interesante en estos momentos complejos y duros, Claro que de lo sí. que tú decías de Juan Diego, el tema del duelo por la situación de la pandemia y todo lo demás. Y con esto, amigos, ya nos vamos despidiendo del próximo miércoles, mi estimado amigo. Sí, lamentablemente no pudimos tener la presencia de nuestra querida Caína, obviamente por culpa del señor Mark Zuckerberg. Pero bueno, Así es. vamos a ver qué nos Toca. pasa. Ahí toca. Por Dios, sean un poquito más de esos filtros. Tranquilo, pongan a relajado, gente. relajado. No se estrese por ese lado, Es joven. que imagínese, uno quiere hacer estudios antropológicos, vea, uno quiere poner publicaciones de estudios antropológicos con imágenes y todo, y el estudio es referente a pueblos no contactados de América del Sur, sobre todo de la selva amazónica. Y obviamente, pues, uno pone imágenes de ese tipo de personas, de sus vestimentas, Ajá. que no son vestimentas. No, y para ¡pah! nada. Es Censurado. tradicional. Que desnudos, que porno, que esto, que no. O sea, entonces, más bien pongan gente a vigilar eso y no solo robots. Porque si se dieron cuenta, tan bueno nuestro cantante del día Ya de lo hoy, censuró. que lo censuró por derechos de autor de la canción del mismo. Ay. Entonces, mi querido Jorge, para la próxima semana tenemos que... Exactamente, vamos con Karina. vamos con Caína de una vez. Y pues, lamentablemente, amigos, amigas, tenemos que Se irnos. acabó, se acabó, se acabó. Ya se acabó. Y ya se acabó. Ya se acabó. Nos vemos el próximo miércoles, amigos, en Entre tú y nosotros. Yo soy Jorge Aguirre, como pueden ver acá abajo. Sí está, ¿no? Sí está. Sí, ahí está, ahí está. Aquí. Este, ya. Ese. Ese mero. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias a Juan Diego. Panquito, muchas gracias. Usted bestia, usted le vieran, es un pulpo. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Tiene un físico espectacular. Chicas, apúntenle al Panqui, por favor. Eche. Espectacular, para que vaya bien de ese lado. Así es, mi querido Jorge, muchísimas gracias por su dupla el día de hoy, como siempre. Y nos estamos viendo el próximo miércoles, mi querido Panquito. Y a todas las personas, un abrazo y un beso gigantesco de parte de nosotros. Porque esto quedó entre tú y nosotros. Soy Juan Diego Villacrés, que les dicen un resto de semana espectacular. Cuídense muchísimo. Nos vemos el otro miércoles. ¡Chau! Que terminó el programa de hoy. Pronto volveremos con Más diversiones, no se pierdan la próxima semana, el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Porque esto queda Entre tú y nosotros. Más diversiones